Muy buenas noches, estudiantes de formación permanente. Después de hace 15 días que tuvimos el último encuentro, nos volvemos a encontrar. Le agradecemos al señor seminarista, quien nos guía en este proceso de formación con el módulo Dichosa tú que has creído. Entonces, bienvenidos, estemos atentos y ojalá tengamos tiempo para que puedan compartir sus experiencias de estos temas. Buenas noches. Muy buenas noches a Muy todos, buenas, esperando estar bien. buenas noches, señor ¿Cómo va todo? seminarista. Muy buenas noches, señor seminarista. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos y el señor seminarista. Buenas noches, señor seminarista. Buenas noches, espero estar muy bien, Dios los bendiga. Disculparán que hace ocho Buenas días no nos noches. conectamos. Estábamos en la posesión del Padre Freima como párroco de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá aquí en Garagoa. Entonces lo estábamos acompañando y bueno, el día de hoy también darle gracias a Dios por estos dos nuevos presbíteros que da a la iglesia particular de Garagoa el Señor, a Fabio Salomón como sacerdote. Fue ordenado el pasado 18 de julio en Ramiriquí y al día de hoy, acabamos de llegar hace 5 minutos, estábamos en Miraflores, que fue la ordenación sacerdotal de Julián Sanabria, allá en Miraflores. Damos gracias a Dios por estos dos nuevos presbíteros para nuestra diócesis y le pedimos al Señor que los acompañe en todo este ministerio y este pastoreo que se les viene encima, para que con la luz de su sabiduría ellos puedan seguir guiando a todo el pueblo, a toda la grey que Dios les concede a cada uno de ellos. El día de hoy vamos a tocar entonces el tema número 16 de esta formación que vamos secuencialmente, y el día de hoy es el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ay, me faltó la Virgen María, qué pena. Iniciamos entonces con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo que guíe este encuentro. Espíritu Santo, luz de entendimiento y fuego del amor, abre nuestra mente para contemplar el misterio de María Inmaculada, preservada del pecado por los méritos de Cristo. Guíanos a la verdad que glorifica al Hijo y exalta la obra del Padre. Haz que este estudio sea oración y que al conocer más a María, amemos más a Jesús. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, entonces para iniciar, como nos dice Monseñor en esta formación permanente, tocamos el tercer dogma, que es la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora la Virgen María. Y este dogma se deriva de los dos anteriores. ¿Recuerdan cuáles eran los dos anteriores que habíamos visto? Ya se quedaron calladitos, ya se durmieron todos. ¿Cuáles fueron los Dígalo, dos dígalo, dogmas que vimos Fernanda. hace 15 días y hace 20 días? Los dos dogmas que se ¿Cuáles? han visto es, el primero es la maternidad divina de la Santísima Virgen María y el segundo Vida es de la Santísima Virgen María y la perpetua virginidad de María Santísima. Exacto. Bueno, nos despedimos
el favor a los que no van a participar que silencien, que por allá están viendo televisión y están así con otras cosas, sí, que se centren en esta formación. Bueno, y entonces para esto vamos a ver, hay que contextualizar por qué también se manifiesta este dogma en la historia de la iglesia y por qué hay que resaltarlo también. Este tercer dogma, vamos a ver que en el centro del misterio cristiano se encuentra un drama que alcanza toda la humanidad y pues que es universal, y es el pecado y la redención en nuestra historia. Desde los albores de la historia humana, vamos a ver que el corazón del hombre ha sido herido por una herida, ¿sí? Pues, o una realidad que a veces piensa que lo supera, y es el pecado original, esa inclinación profunda a la desobediencia, a la autosuficiencia y a la ruptura de esa relación con Dios y con los demás y consigo mismo también. Y ahí vamos a ver que entonces este misterio de iniquidad que forma parte de nuestra condición caída no ha tenido la última palabra, porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos lo diría San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 20. Y esa gracia tomó rostro en Jesucristo, el Hijo eterno de Dios hecho carne para vencer el pecado y reconciliarnos con el Padre. En este mismo contexto de luz y de sombra, de pecado y salvación, que la Iglesia contempla el misterio de María Santísima. Aquí la tocamos en cuanto que en quien la redención de Cristo habría brillado con especial intensidad en ella. Sí, ella tiene una luz especial, por eso es que la estudiamos a ella. En ella Dios no solo ha actuado para curar, sino para prevenir, no solo para perdonar, sino para preservar. Y así la Inmaculada Concepción de esta Señora, la Virgen María, no es un privilegio aislado ni un capricho teológico, sino que es una proclamación rotunda de la potencia del amor redentor de Dios. ¿Y esto cómo se entiende? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. María no es una excepción a la redención, es una obra más perfecta, porque en ella la gracia venció desde el primer instante de su existencia. Y entonces aquí vamos a ver el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue solemnemente proclamado por el Papa Pío IX o Pío IX en el año 1854. Proclama que la Santísima Virgen María fue preservada inmune, inmune, ¿no? De toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador del género humano. Y esta afirmación, lejos de romper la lógica del estudio cristológico, vamos a ver que la lleva a su máxima expresión, porque Cristo es el único redentor y su redención tiene tal poder que puede actuar no solo de una forma reparadora, sino también anticipada, porque preservando a su madre el pecado antes de que éste lo tocara, entonces se manifiesta esta acción. Y esta doctrina que hunde sus raíces en la tradición viva de la Iglesia, la tradición con mayúscula, encuentra sus fundamentos en la Sagrada Escritura, en la reflexión teológica, en la formulación del magisterio de la Iglesia y en la experiencia orante y pastoral de nuestro pueblo de Dios. Pero más allá del aspecto dogmático, entonces la Inmaculada Concepción es un faro de esperanza para el mundo. Estamos en el año de la esperanza, un jubileo de esperanza, peregrinos de esperanza. Entonces, mostrar toda la realidad de María Santísima es mostrar eso precisamente, la esperanza, porque en María la humanidad contempla lo que está llamada a ser pura, libre, plenamente reconciliada con Dios, y ella es el primer fruto de la nueva creación, la flor más bella del jardín de la redención. Ella es el sí
perfecto que abre las puertas de la encarnación del Verbo de Dios, que es Jesucristo. Y eso es lo que estudiamos hoy. Comprender profundamente este dogma exige, por tanto, contemplar el misterio del pecado original y desde allí elevar la mirada a la plenitud de la gracia realizada en Nuestra Señora, la Virgen María. Es desde la cristología del pecado que el dogma se revela en toda su luz, porque si Cristo es el Salvador universal y si todo ser humano está bajo la necesidad de redención, María no puede estar fuera de este plan, pero sí dentro de un modo único, porque como la primera redimida, María, la más plenamente redimida, la redimida en previsión, ella la que muestra entonces toda esta acción en su vida. Y entonces esta exposición del día de hoy, este tema 16, propone un recorrido integral en el misterio de la Inmaculada Concepción y lo vamos a tocar como siempre desde los aspectos bíblico, teológico, magisterial y pastoral, y siempre iluminada en el núcleo esencial del cristianismo, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y por eso entonces tocamos el primer tema, el pecado original, la ruptura y también es una promesa. En primer lugar, hay una herida, la herida de origen. Está en el capítulo 3 del Génesis. El pecado original, según la enseñanza de la Iglesia, no es un acto personal, sino que es una condición heredada por todos los seres humanos como consecuencia del primer pecado cometido por Eva y Adán. ¿Sí? Está contenida en el capítulo 3 con su desobediencia y de ahí entonces se desencadenaron todos los demás pecados. Entonces ahí está, desde la desobediencia es que se inicia todo lo malo. Confrontemos entonces Génesis capítulo 3, ahí lo pueden mirar, y en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Y este pecado consistió en una desobediencia que rompió ¿qué? La comunión, la unidad o la armonía que se tenía con Dios, dejando una herida ontológica. Recordemos que ontología es el estudio precisamente del ser, entonces se pierde y hay una herida en el ser mismo del ser humano. La pérdida de la gracia santificante, la inclinación al mal, que es precisamente la concupiscencia, la muerte y la necesidad de redención. ¿Y cuál es entonces, si esa es la ruptura, cuál es la promesa de salvación? Ya en el mismo momento de la caída, Dios promete la salvación, donde vamos a decir que es el protoevangelio, capítulo 3 del Génesis, versículo 15. Se profetiza una lucha entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la del maligno, y esta mujer, que muchos padres de la iglesia identificaron con María, estará en total enemistad con el pecado y con el demonio. Entonces, comprendido esto, vamos a ver que después de esa desobediencia, el Señor nunca va a abandonar, aunque el ser humano quiera siempre, entonces quitarse de encima a Dios, digámoslo así, Dios no se aparta de nosotros, siempre está ahí acompañándonos y está tendiéndonos la mano para que volvamos a Él. ¿Y cómo lo hace? En Cristo, Cristo que es el nuevo Adán, la gracia que restaura. El Redentor esperado es Jesucristo y lo vemos que desde pues toda la Sagrada Escritura lo va a mencionar. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo dice San Juan. San Pablo interpreta el drama del pecado original y su solución en algunos términos que son muy cristológicos, ¿sí? El estudio de Cristo, todo lo que es la cristología, el estudio de Cristo como verdadero Dios, verdadero hombre y toda su escena de salvación. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo, así también por un solo hombre
que es Jesucristo, la gracia y la vida, llegaron a todos nosotros. Lo va a decir en el capítulo 5 San Pablo, capítulo 5 de Romanos y en Primera Corintios capítulo 15. Y Cristo entonces aquí vamos a ver ese nuevo Adán que repara el daño del primer Adán, que el uno desobedeció y este es el nuevo Adán que es perfectamente obediente. Él no solo cancela el pecado, sino que comunica una gracia nueva, más grande que la original, que nos eleva a una participación filial con Dios. Y entonces en esa participación vamos a ver que hay una economía de la redención. ¿Qué es eso? Toda la historia de la salvación gira en torno a Cristo, que es el Redentor, y nada queda fuera de su acción. Todo ser humano necesita la redención, incluida la Virgen María. Pero en el caso de ella, esta redención actúa de manera preventiva, porque está anticipando en ella los frutos de la cruz de Cristo. Y esta es la clave teológica de este dogma que hoy estamos estudiando y que estamos comprendiendo. El dogma de la Inmaculada Concepción es la redención en su forma más perfecta. El Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus define que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en previsión de los méritos de Jesucristo, que es Salvador del género humano. Y entonces aquí vamos a ver que esta declaración no aísla a María del pecado original como si no necesitara redención, sino que proclama que fue redimida de manera más excelsa, porque es preservada del pecado en lugar de ser rescatada de él después de haber caído. Y entonces aquí va a haber una lógica de amor redentor, porque como enseñó, hay un autor, un santo, precisamente Duns Scoto, que dice que si Dios podía hacerlo y convenía hacerlo para la dignidad de la madre de su hijo, entonces lo hizo. Dios le plugo o le dio la gana, como diríamos nosotros, Dios quiso que eso pasara en María. La Inmaculada Concepción es, por tanto, el primer fruto pleno de la muerte redentora de Cristo y el signo de que la gracia no solo repara, sino que puede prevenir y perfeccionar. Y entonces, teniendo claro esto, el aspecto bíblico, generalmente lo que decíamos ahorita, Génesis 3:15, que es el protoevangelio, la enemistad absoluta. La enemistad entre la mujer y la serpiente implica que no hay alianza ni pecado en ella, porque la victoria es total. Su descendencia, que es Cristo, nuestro Señor, aplastará la cabeza del maligno, y ella participa plenamente en esta victoria desde su ser mismo. Y en el Evangelio de Lucas se nos va a mostrar en el capítulo primero, versículo 28, precisamente con la anunciación. Ella va a estar llena de gracia. El saludo del ángel Gabriel llama a María, que era que, que mene, una forma verbal griega que indica una acción completa que es pasada y con efectos permanentes. María fue llenada de la gracia de manera perfecta, algo que no puede coexistir con el pecado, ni siquiera con el original. Son las palabras bíblicas. Alégrate María, llena de gracia. Si está llena, entonces no puede haber otra cosa. Ella está llena de la gracia de Dios, o sea que está llena de Dios completamente. No hay pecado allí en ella. Se desplomó totalmente Dios, se desplegó en ella y entonces la eligió para ello. Y entonces la tipología de Eva y María. ¿Qué es eso? Los padres de la iglesia vieron a María como la nueva Eva que coopera con el nuevo Adán
Y allí entonces vamos a ver que Eva, aún sin pecado, pecó por desobediencia. Pero María, Nuestra Señora, desde su concepción inmaculada, obedeció plenamente. La salvación del mundo comenzó con este sí. Y esto entonces lo apoya también el mismo magisterio de la Iglesia. La enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora la Virgen María es el fruto de una maduración progresiva, iluminada por la fe del pueblo cristiano en el testimonio de los santos, la reflexión teológica y la acción viva del Espíritu Santo en la historia eclesial. Y lejos de una invención que sea un poco tardía, o sea, que sea más adelantada en el tiempo o en la historia, o una afirmación que sea aislada, el dogma que es proclamado en 1854 se encuentra sólidamente enraizado en la tradición viva de la Iglesia. Es decir, ya se venía diciendo esto desde la misma era apostólica, pero que solemnemente se proclamó ahorita en el siglo XIX, que lo hizo el Papa Pío IX. Entonces, representa una expresividad culminante de la autoridad docente al servicio de la verdad revelada. Es decir, la Iglesia lo proclamó porque esto ya se venía suscitando en la misma historia de la Iglesia. Aquí, en primer lugar, la voz de los padres de la Iglesia, intuiciones que han sido germinales. Esto quiere decir que desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia reconocieron en María una santidad que es singularísima. María es inseparable de su maternidad divina, y aunque no usaron el lenguaje técnico del dogma que ahorita conocemos así, Inmaculada Concepción, sí afirmaron realidades fundamentales que luego confluirían en la doctrina de la Inmaculada Concepción. Ireneo de León en el siglo segundo, es decir, hacia los años 150 más o menos, en su teología de recapitulador contrapone a Eva y a María. Así como Eva, desobediente, se hizo causa de muerte para sí y para todo el género humano, así también María se hizo causa de salvación para ella y para todo el género humano. Lo dice Adversus Hereses, capítulo 3, numerales 22 y 4. Y esta visión de María como la nueva Eva, obediente y asociada íntimamente al Redentor, implica una especial comunión con Dios desde los orígenes. San Efrén de Siria en el siglo IV, uno de los poetas místicos más profundos del cristianismo oriental, va a decir en sus himnos que María es pura, inmaculada, toda santa, comparándola al paraíso antes del pecado. El mismo gran San Agustín, aunque afirmaba la universalidad del pecado original, reconocía que por razón de la maternidad divina, María debía ser excluida de esas universalidades, porque cuando se trata de la Virgen María, no quiero que se mencione el pecado por respeto al Señor. Lo dice en De Natura Gratia, capítulo 36, numeral 42. ¿Esto qué quiere decir? Todo esto que nos afirman. Si María hubiera tenido pecado, entonces se hubiera transmitido a Jesús. Y si Jesús tiene pecado, ya no sería Dios. Entonces, el arca o el sagrario, como nosotros lo decimos hoy en día, que iba a dar a luz a nuestro Redentor, debía estar llena de gracia, estar pura, estar inmaculada para dar a su Hijo completamente a este mundo. Entonces ella fue preservada de ese pecado por ello mismo. La reflexión teológica medieval nos va a decir también con San Anselmo de Canterbury y Demo, su discípulo, que ya sostienen que convenía que María fuera concebida sin pecado, dado que sería la madre de Dios. San Bernardo de Claraval en el siglo XII también expresa reserva, no por negar la santidad de María, sino por temor a la afirmación de la concepción sin pecado, que implicaría una negación de su necesidad de redención.
El gran Tomás de Aquino también reconoció que María fue santificada antes de nacer, pero no aceptó que fuera preservada el pecado original en su concepción, pues aún no se había formulado con claridad la idea de la redención preventiva. Y también, como decíamos ahorita, Duns Scoto, Juan Duns Scoto, quien con agudeza teológica y fidelidad a la fe eclesial desarrolla la fórmula progresiva. Dios podía hacerlo, convenía hacerlo, por tanto lo hizo. Y la liturgia, el sensus fide y la fe del pueblo santo de Dios, todo lo que se suscita entre los fieles, entre la misma fe de la iglesia. Ya en el siglo octavo se celebraba en Oriente una fiesta de la Concepción de Santa Ana, que en Occidente fue ganando aceptación hasta extenderse ampliamente en Inglaterra, en España y en Francia. En el siglo XV también el Papa Sixto IV aprueba el oficio litúrgico de la Inmaculada y el Papa Alejandro VII en el 1661 en su en bulas Solicitudo Hominum Ecclesiarum reafirma la doctrina como piadosa y aprobada por la Iglesia. Entonces todo esto es un testimonio litúrgico que revela el papel decisivo del fidelium, es decir, el sentido sobrenatural del pueblo de Dios que entonces va a manifestar este dogma. La definición solemne del dogma, que ya ahorita lo tratamos en el punto anterior, y que afirma, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente y en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador del género humano, fue preservada inmune en una doctrina revelada por Dios y por tanto debe ser creída firmemente y constantemente por todos los fieles. Y entonces hay una confirmación sobrenatural también en nuestros tiempos, en 1858, en la revelación de Nuestra Señora de Lourdes. Apenas 4 años después del dogma de la Virgen María, se aparece en Lourdes, en Francia, a la joven Bernardita Soubirous. Antes lo insiste en, bueno, ante una insistencia del párroco por saber quién es la que se manifiesta, la Virgen responde con estas palabras sencillas y teológicamente precisas. Yo soy la Inmaculada Concepción. Eso es lo que se da entonces en esta aparición sobrenatural de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces se autoidentifica y es inesperada para la niña sin formación teológica. Y por último, entonces, el magisterio posterior y el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática Lumen Gentium, que es precisamente sobre la Iglesia, numeral 56, declara que María, enriquecida desde el primer instante de su concepción con una santidad del todo singular, es saludada por el ángel como la llena de gracia y responde con su entrega libre y total a la llamada divina. En el numeral 59 también va a manifestar algo. Ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción con el esplendor de una santidad del todo singular y el ángel la saluda como la llena de gracia. Y así María aparece ya desde sus comienzos como la criatura completamente renovada de la gracia de nuestro divino Redentor. Y también el magisterio posterior ha reafirmado esta enseñanza en continuidad. San Juan Pablo II, el grande Benedicto XVI, el Papa Francisco de feliz memoria, han hecho referencia constante a María como la Inmaculada, como el modelo de la Iglesia, como la imagen de la nueva humanidad redimida en Cristo y el signo de esperanza frente al pecado que marca la historia. Y entonces para ir cerrando, eh, la dimensión pastoral, esto nos quiere decir a nosotros y por qué nos va a tocar a nosotros. En primer lugar, hay una esperanza en medio del pecado. Eso nos va a decir a nosotros
En un mundo herido por el pecado original y sus consecuencias, la Inmaculada se alza como la señal de esperanza. Es posible vivir gracia. Ella representa lo que Dios puede hacer con un corazón totalmente abierto a su amor. Esto es algo que nos habla directamente a nosotros. Podemos vivir en gracia. Solo es que queramos, sí. El pecado solo es pecado cuando nosotros queremos hacerlo. Ya es que modelo para la iglesia, porque María es la imagen de la iglesia inmaculada. Efesios 5:27. Su pureza es llamada y prometida para toda la comunidad cristiana, es invitada a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Nos está llamando a eso, seamos libres, desahoguémonos y quitémonos las cadenas del pecado. En tercer lugar, ella es refugio de los pecadores, porque la Inmaculada no se aleja de los pecadores. Al contrario, es abogada, ella es consuelo, su corazón sin mancha arde en compasión por los caídos y los guía hacia Cristo, porque es la fuente de perdón. Cristo es la fuente de perdón, pero entonces ella precisamente intercede por cada uno de nosotros y ella es la promoción de la dignidad humana, porque el dogma recuerda que cada ser humano ha sido creado para la gracia, para estar en armonía con Dios, y que la dignidad de la persona no comienza en sus logros, sino en su vocación a la santidad. Y María allí es entonces un paradigma de esta dignidad elevada. Y entonces para concluir, vamos a decir que la proclamación de este dogma de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de la Virgen María no es una afirmación marginal o que es secundario en la historia de la salvación dentro del edificio de nuestra fe cristiana. Muy por el contrario, es una verdad que nace del corazón mismo del querigma, de la proclamación esencial del Evangelio. Y Cristo ha venido para liberarnos del pecado y hacer de nosotros una nueva creación. Y María, concebida sin pecado original, es la primera en experimentar esta renovación radical por la gracia, no por méritos propios, sino en atención a los méritos de su Hijo. Es el esplendor de la redención en su forma más pura, más anticipada y es gratuita. Esto es gratis. Cuando se nos dan las cosas gratis no los valoramos. Valoremos esto, que esto es para toda nuestra vida, ¿sí? Para la vida eterna. Del horizonte del pecado original que marca a toda la humanidad como un drama de alienación y de muerte, de abajamiento, de empobrecimiento de nuestra condición. María entonces resplandece como la mujer plenamente libre, como la criatura plenamente reconciliada con Dios desde el inicio de su ser. Su inmaculada concepción no la separa de nosotros, al contrario, la une más profundamente, pues en ella vemos que Dios ha querido desde siempre para nosotros una existencia limpia, que es luminosa y en total comunión con el Creador. Y así, este dogma que hemos visto de la Inmaculada Concepción no solo honra a María, sino que glorifica a Cristo el Redentor y señala el destino glorioso de la Iglesia, llamada a ser sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. En ella vemos ya realizadas las promesas. He aquí que hago todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21:5. En María Inmaculada, entonces, la Iglesia ve su origen y su destino. En ella la humanidad contempla la victoria del amor sobre el pecado y recuerda a una madre que guía, consuela, que conduce hacia la plenitud en Cristo. Y por eso con gratitud y confianza elevamos una plegaria. Oh María sin pecado concebido, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Madre de la nueva humanidad, custodia en nosotros la gracia de la redención y enséñanos a vivir como tú, en santidad y fidelidad. Amén.
y entonces nos unimos todos a la oración final para ir cerrando el tema del día de hoy. Virgen María, Inmaculada desde el primer instante, toda hermosa y llena de Toda hermosa y gracia, llena de gracia. enséñanos a vivir con un amor, con un corazón puro, abierto al amor de Dios y dócil a su voluntad. Ruega por nosotros que peregrinos en la fe deseamos llegar un día a contemplar el rostro de tu Hijo. Amén. Bueno, muchachos, para el día de hoy, ¿qué dicen? ¿Qué quieren expresar? ¿Qué les llama la atención? ¿Quieren participar acá? ¿Qué duda les quedó entonces? ¿O ya se durmieron todos y por eso no da nada? Qué dudas, qué dudas. El internet está muy malo. Mm, No, muy espiritual. Dudas. No. Ver, A ver, dudas, no. Vemos ¿No? que está bien, ha explicado muy bien el dogma de la ¿No les quedó, Inmaculada. no Pues les para quedó mí, dudas? Nada, nada. no. Muchas ¿Algo que tengan gracias por acá? muchas gracias por la charla y la explicación. Y eso nos damos cuenta que es un dogma muy bonito de la Virgen María y pues nos aumenta, nos acrecienta la fe para creer más en ella, para seguir el camino de ella. Y le pedimos a la Virgen María que nos lleve así, que nos lleve a su Santísimo Hijo, que nos muestre cuando terminemos nuestro peregrinar aquí en la tierra, nos lleve al cielo, nos muestre a Jesús. Muchas gracias por la charla y muy bien explicada. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ustedes, gracias. ¿Alguien más por ahí que quiera hablar, que quiera aportar algo, tanto de hoy o de los temas pasados que no hayan entendido algo? mm, ver. Bueno, están como muy calladitos. Yo, yo, Les yo, pediría el favor que, bueno, ¿quién es yo? Jamie. Jamie. A mí me llama la atención no, más bien me sorprende mucho eh, ver cómo Dios Padre tuvo tan claro este dogma. ¿Por qué? La Virgen María siendo inmaculada, o sea, ella nació inmaculada, sus padres fueron, digamos, ellos traían el pecado original, ¿sí? O sea, pero a mí me sorprende mucho que Dios Padre ya tenía tan claro qué era lo que él necesitaba para su hijo, ¿no es cierto? Que dijo, yo necesito tener esta mujer libre de tanta cosa, así sus padres hayan tenido un pecado original, yo necesito mantenerla limpia, pura, inmaculada, limpia de toda mancha, porque mi hijo no puede nacer de una mujer que tenga algún tipo de mancha, así sea mínima. Entonces me sorprende mucho sentir qué tan perfecto es el Señor, o sea, qué tan perfecto es Dios en el tener que cuadrar todo lo que necesitaba para la humanidad. Donde contemplamos que Dios no improvisa, Él sabe por qué hace las cosas, y nosotros somos los que no comprendemos.